¿Necesitas depositar efectivo? En Provincia Net Pagos, con tu tarjeta de débito de Banco Provincia, además de pagar todos tus impuestos y servicios, extraer dinero o hacer recargas, podés realizar depósitos en tu cuenta. Sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Así de simple. Zayat. Ibáñez. Tonietti. Truco Gallo. Sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 215 de la cuarta temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompaña Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Buen día, buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo Muy bien. Buena semana para todos y todas. Tenemos Muy que bien. empezar eufórico porque después lo que viene es todo para abajo. Así que vamos arriba, vamos bien ¿Está en arriba. territorio nacional, Totó? Sí. Estoy en el territorio nacional de Gonet, que ya sabemos que es Un estado independiente. El Estado independiente, la República Asociada de Gonet. Bueno, en el capítulo de hoy nos vamos a ocupar, ya perdí el cálculo de la cantidad de veces que mencionamos el tema, de la cuestión cambiaria. Y vamos a tratar de responder una pregunta, es ¿hasta cuándo o hasta cuánto aguanta, tolera la economía argentina y la economía real las tensiones cambiarias que hay en una brecha que está entre el dólar oficial, que es el dólar que se utiliza para las importaciones, y el resto de los dólares, entre los cuales está el contado con liquidación, que es el dólar que surge de la compra y venta de títulos denominados en pesos y denominados en dólares, y la brecha llega a 135%, aumentando la brecha entre esos dólares, entre otros, un 1% por día, marcando de alguna manera una enorme distorsión económica que ya se siente, ¿no? He escuchado relatos de comerciantes que pactan con sus mayoristas la compra de productos importados a un dólar que denominan en la jerga como dólar celeste, que es una especie de mix entre el contado con liquidación y el dólar oficial. 135%, la brecha máxima histórica, contando el gobierno de Cristina, contando el gobierno de Macri y contando también el gobierno de Alberto Fernández. El mayorista $130, el oficial 135, el llamado dólar turista 236, el dólar bolsa 297 y, como contábamos, el contado con liquidación 303. Y por otro lado, el riesgo país, también batiendo récords, subió en lo que va del año 65 puntos y está en 2.792 puntos. Ese es el escenario cambiario. Y la pregunta, Cuchu, es ¿hasta cuándo, hasta cuánto aguanta y qué instrumentos tiene el gobierno en las actuales circunstancias para evitar lo que pareciera ser que está en el aire, el fantasma que recorre a la economía argentina, que es una presión maxi evaluatoria de 15, 20 o lo que sea, ¿no? Un poco lo que reclama cielo abierto Carlos Melconian bajo la forma de Fabregazo. Cuchu. Bueno, a ver, varios frentes obviamente del mercado cambiario, lo voy a hacer en forma sintética. Cuando tenés un mercado de cambio tan controlado, tan estricto como nunca hubo antes, ni con Cristina, ni en el último tiempo de Macri, vas a tener brecha. Eso es indudable, indefectible, vas a tener brecha cambiaria. La clave, obviamente, es qué magnitud tiene esa brecha. O sea, una brecha de 135% es una brecha bastante tensionante, fundamentalmente vinculado con los precios y las expectativas de evaluación. El otro punto, cuando tenés un mercado de cambio tan controlado, la devaluación, la fuerte devaluación o una maxi devaluación es una decisión política. Decisión política, es una decisión que toma la autoridad
económica, obviamente con el aval político, de decir, bueno, en lugar de 135, lo llevas a otro precio. 135 está un poquito más. Bueno, pero 135 el oficial, un poco menos, quiero decir. Entonces, eso es una decisión política. Ahora bien, esa decisión política puede estar inducida por las recomendaciones económicas, por las presiones del poder económico o por organismos financieros internacionales, en este caso el Fondo Monetario Internacional. Digamos, esto hay que dejarlo claro, digamos, porque vos podés decir, ¿y cuál es, en términos cuantitativos, y el mercado único de cambio de ese dólar a 130, a 135 es por donde se canaliza la mayoría de las operaciones? Yo te puedo decir casi el 90, el 95% de las operaciones. Después tenés casi el otro 5% es en los que son los dólares bursátiles, contado con liquidación y dólar MEP. Pero en todo caso, a esos son dólares entre privados, ahí no intervienen las reservas del Banco Central. Y después es totalmente marginal, un dólar marginal, que es el dólar blue. Puede tener 3, 5, 10 millones de dólares diarios. Ahora bien, pero son muy potentes constructores de expectativas y de la expectativa de evaluación. Entonces acá aparece una cuestión que, si querés, no sé si será subjetiva, si querés es tecnocrática, es decir, ¿cuál es el dólar que necesita la economía argentina? ¿Cuál es el dólar de equilibrio? ¿Cuál es un dólar que uno puede decir es competitivo para las exportaciones? Lo que sucede ahí es que se analiza en forma lineal el tipo de cambio oficial con la evolución de la inflación. Entonces vos decís, bueno, si es competitivo o no es competitivo para las exportaciones. Y la verdad que ahí hay una trampa. Yo sé que lo que voy a decir, la verdad, pocos lo sostienen y entonces todos lo vinculan con el tema de la inflación, pero bueno, como tengo este espacio lo voy a decir para que por lo menos si a alguien le pueda interesar. Bueno, punto uno. La Argentina, lo que exporta no tiene nada que ver con qué es lo que pasa con el tipo de cambio. ¿Qué es lo que quiero decir esto? No vas a exportar más o menos, depende del dólar, porque la Argentina, gran parte de su canasta exportadora es materias primas que el precio se define en el mercado internacional. Y entonces, tanto el precio como lo que te piden, la demanda, está en el mercado internacional. O sea, no tiene, digamos, el tipo de cambio más alto en última instancia es para que los que están en esa actividad, el complejo agroexportador, incluyendo desde el productor, pasando por las compañías de servicio agropecuaria, pasando por el transporte, llegando a la exportación, tenga mayores ganancias. A lo que se le suma la coyuntura actual, que tenés precios internacionales altísimos. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que te da muchísima competitividad, un precio internacional altísimo. ¿Qué significa esto? Y bueno, que primero te demandan esos productos. ¿Por qué? Por la guerra y las sanciones a Rusia. Segundo, es que tenés la posibilidad de ponerlo, esa producción en el mercado. Y tercero, tenés un tipo de cambio junto con ese precio internacional que te da muchísima competitividad. O sea que el tema, si se piensa que hay que devaluar para ser competitivo, bueno, la verdad que eso es una trampa. Es una trampa que a veces caen muchos gobiernos y obviamente porque están incentivados por un bloque de poder dominante y dueño de las divisas, que es el complejo agroexportador. Ayer tuvimos una declaración, pero más clara que la declaración de el titular de la Cámara Agroexportador, imposible, imposible. Lo que dijo fue maravilloso para poder entender qué es lo que pasa en el mercado del dólar, y qué pasa con el mercado del dólar vinculado con la cantidad de dólares. Entonces, vos agarrás y decís, bueno, ¿cuánto es que no están liquidando los exportadores o el complejo agroexportador junto con los productores? Y bueno, entonces agarrás y decís, bueno, hay 14.000 millones de dólares retenidos en los silo bolsa. Y además a nivel de la liquidación están en los niveles más bajos desde hasta más bajos que cuando fue la crisis del 2008. O sea, el titular del CIARA-SEAC, que es la Cámara de Exportadores de grano, cuyo nombre es Gustavo
y Dígoras, dijo exactamente eso. Hay entre 28 y 29 millones de toneladas que a precio de exportación hoy representan cerca de 14.000 millones de dólares. O sea, los dólares están claramente en manos del complejo agroexportador que tendría que liquidar y no los liquida, presionando ¿por qué? Presionando por una baja de retenciones y presionando por una devaluación. Entonces va a agarrar y decir, pero fíjate la brecha, entonces tiene que haber una fuerte devaluación. Yo digo, hay una diferencia entre fuerte devaluación y maxi devaluación, digamos, un 15, un 20, un 30% es una fuerte devaluación. Una maxi devaluación es cuando agarrás y decís lo llevo al doble. Entonces, Alfred, sí, te meto un dato más sí, y te hago, dale. y te hago una pregunta. El dato que justamente suma un poco a eso es que las proyecciones son que este año va a tener récord en exportaciones a Argentina, además de haber cerrado en julio con récord de importaciones, de casi 9.000 millones, digamos que también es otra historia que en algún momento discutiremos, pero estaban hablando de 90.000 millones de dólares de exportaciones, un número, sí, digamos, creo que hay récord que histórico. 2012 o 2011 para encontrar un número más o menos parecido. Eso por un dato para sumar. Ahora lo otro, yo lo voy a mirar desde el universo que sigo, pero con las historias de las devaluaciones, administradas o no en la Argentina, siempre tiene que haber un componente político que sostenga esos procesos. Y uno imagina que no hay escenario político, no hay fortaleza política en el gobierno para hacer una administración administrada que efectivamente la pueda administrar. No sé Sí. si se entiende. No, bueno, pero precisamente es uno de los puntos iniciales, yo te dije, es que toda devaluación es una decisión política. Entonces, a partir de ahí, si querés, entramos en el capítulo político. Entonces, para hacerlo, no es decir, bueno, en vez de 130, igual lo llevo a 180, ¿no? O a 170, y entonces eso ya te soluciona todo. Para nada. Digamos, toda devaluación, primero tenés que tener fortaleza política. Entonces, ahí si querés, saltamos a tu capítulo, decís, bueno, ¿qué pasa en la coalición de gobierno? Hay una tregua, pero la tregua no es suficiente para sostener un plan de estabilización con devaluación. Vos lo que necesitas es fortaleza en esa coalición política. Y además, una devaluación tiene que ser parte de un plan de estabilización, en todo caso. Digamos, una medida totalmente aislada como están proponiendo, digamos, lo que implica es una brutal transferencia de ingresos, un shock inflacionario, caída del salario y de las jubilaciones, crisis económica porque te lleva a la recesión, por consiguiente de estancamiento o caída del empleo, caída del salario y conflictividad social. Bueno, todo ese combo en un esquema político que digamos que hoy está en tregua, bueno, el paso siguiente es que el gobierno queda prendido con alfileres en el mejor de los escenarios. No, digo, en ese aspecto, porque escuchaba que vos planteabas que con un mercado de cambios tan restringido, tan controlado, con tanto corset, la decisión es política. Ahora, si decidís hacer ese movimiento hipotético que vos planteás, bueno, digamos, bueno, decidí llevarlo de 130 a 180. Lo que va a seguir existiendo va a ser una demanda de llevarlo a 230 o a 260 o al número que sea. Ahora, vos tenés herramientas políticas y económicas para decir, subo 180 y lo dejo, más allá de que después la brecha No, pueda hacer al otro día la misma que no, pre-devaluación. no. Para mí no, para mí no. Para que quede más claro, no me gusta o no estoy de acuerdo o no creo que sea conveniente una fuerte devaluación. Digamos, en todo caso es parte de una batalla política y no estoy hablando económica, obviamente que después te lo deriva a lo económico, es una batalla política que los tres protagonistas principales de la coalición de gobierno, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, tienen que ponerse al frente para poder neutralizar esta corrida. Si no, y bueno, y en todos los frentes, frente externo, frente interno político, sindical, social, económico, y en el externo está clarísimo.
por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo te está pisando 500 millones de dólares, que tendría que estar en las reservas, que en septiembre hasta septiembre serían otros 300 millones más, 800 millones de dólares. Y esto es por una decisión política de Mauricio Claver, ¿no? Sí, que Claver no, Carone, Carone, el que entró que con Trump. entonces vos agarrás y decís, ¿y eso qué tiene que ver? Y bueno, ahora en la misión que va Alberto a Estados Unidos en esta bilateral oficial, y bueno, obviamente que tiene que estar en la mesa de las conversaciones. Decirle, escúchame, tu delegado, porque es delegado de Estados Unidos, está frenando. Y siempre que tenés las crisis económicas en Argentina descontroladas es cuando los organismos financieros internacionales te bajan el pulgar o te frenan los desembolsos. Tanto Banco Mundial en el 89, el Fondo Monetario Internacional en el 2001 y ahora tenés al BID. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Es que tenés muchos frentes que donde tiene que ser en forma articulada para tratar de mejorar tu Situación, posición relativa, sí. situación, Cuchu, que fue advertida a cielo abierto por la vicepresidenta de la Nación, la que vos estás describiendo, el 10 de diciembre en Plaza de Mayo, en la compañía de Pepe Mujica y Lula, ¿no? La presidenta hizo un raconto histórico de las consecuencias de un acuerdo con el Fondo Monetario en la inestabilidad no solo política, sino institucional de la Argentina. La pregunta, y es una pregunta que yo me hago, digamos, este podcast tiene una pregunta, es ¿hasta cuándo y hasta cuánto puede resistir algo que produce una anomalía en la economía, la distorsión cambiaria? Y esto es una pregunta que yo te traslado a vos, Cucho, también a vos, Totó, que ustedes están un poco más cerca de los protagonistas, es ¿por qué se toma una medida restrictiva con respecto al control cambiario? ¿No? Parece una manera, un cepo a las importaciones, para decirlo brutalmente, digamos, pisar las CIMIS, ¿no? Pisar las autorizaciones para poder importar, cuando tenés una situación de escasez de dólares y un problema político severo, ¿no? Claramente, ¿no? Estamos hablando de problema político a cielo abierto, hay un montón de episodios de Truco Gallo que lo estuvimos relatando, tomás una decisión, llamémoslo, entre comillas, impopular, dolorosa, que afecta intereses, cuando no tenés los dólares y no tenés el poder político, tenés casi la coalición dinamitada, y no tomaste esa misma decisión cuando sí tenías los dólares y cuando sí tenías el poder político. Porque hay que decir que como telón de fondo es que el 2019, el 2020, el 2021 y lo que va el 2022, la Argentina tiene un superávit comercial, digamos. Hay muchos economistas, Claudio Lozano, Amado Boudou, Robelli, Felisa Micheli, la propia Cristina, que no es economista, pero algo del manejo del Estado conoce, planteó sobre qué pasó con esos dólares. Entonces, les traslado la pregunta, ¿por qué se toman medidas restrictivas cuando no tenés poder y no tenés dólares y no se tomaron cuando tenían poder y cuando tenían dólares? No para buscar culpables en el pasado, sino para entender cuál es la mecánica de la toma de las decisiones. Cuchu, Toto. Bueno, ahí entraste en el capítulo vinculado con el tema de las importaciones. Y la verdad, eso ya es otro capítulo que obviamente está íntimamente vinculado con el tema de la disponibilidad de dólares. El domingo escribí en extenso, vinculado con todo el tema de las importaciones, y fundamentalmente qué es lo que está pasando ahora. Para hacerlo de una forma muy sintética, claramente el impacto de un shock externo, que es el del conflicto bélico en Ucrania y las sanciones económicas a Rusia, te llevó el precio internacional de la energía a precios muy elevados y por consiguiente hoy es miércoles 20, se va a dar a conocer los datos de balanza comercial, vas a tener los datos de importaciones récord histórico en términos nominales, nunca antes importó tanto en monto. Entonces va a agarrar y ¿eso por qué? Y bueno, porque ahí tenés una suba vinculada con la importación de gas natural licuado y gasoil, que el precio está mucho más alto que respecto a junio del año pasado.
para hacer números redondos, lo mismo que importabas en junio, el año pasado era 700 millones de dólares y ahora es 2.000 millones de dólares. Bueno, entonces ahí vos lo que tenés, ahí tenés un salto elevado. Entonces vos lo que tenés es suba de los precios internacionales, de lo que vos estás importando, porque no solamente es eso, también todos los productos importados crecieron, porque hay inflación internacional, porque hay problemas con el tema de los fletes y la logística, porque hay cuello de botellas en la cadena de suministros, entonces todos los precios esos subieron, y a lo que se le suma que no te están liquidando todos los dólares que te tendrían que estar liquidando. Entonces se arma ese estrangulamiento de la disponibilidad de reservas y del sector externo. Esto yo te lo digo, Dani, yo lo contesto, te lo estoy diciendo en términos técnicos. Claramente vos lo pusiste todo en un plano bien político diciendo, bueno, antes se hizo mala gestión y ahora se trata de reparar. A mí me parece que no son esos extremos, digamos, incluso lo mencioné y digo, la verdad, no hubo y no hay un festival de importaciones, ni tampoco hay problema de los dólares porque hay una crisis de crecimiento, como dice Alberto. La primera la definía Cristina. La verdad, si se toma en forma literal esas dos sentencias, y la verdad no tienen razón ninguno de los dos 100%. Ahora bien, hay matices, hay algunas cuestiones, y bueno, si uno quiere hablar de festival de importaciones, tenés que ir al Poder Judicial, el partido judicial, mejor dicho, que en una forma insólita, que es totalmente, digamos, no sé qué calificativo ponerle. Si lo encuentran, se los agradezco. Que definan cautelares para que puedan importar las empresas. Y no solamente eso, sino que algunos consiguen cautelares que después la prestan, esas cautelares para que importen otros. Y eso más o menos se llevó desde enero del 2021 hasta la fecha. Yo tengo el número 1.850 millones de dólares. Cristina mencionó que son 2.200 millones de dólares. Bueno, que sean 2.000 millones de dólares, la verdad es un escándalo de proporciones. O sea, entonces, bueno, ahí sí, ahí lo que hay un festival de cautelares de un sector del Poder Judicial corrupto. Y después tampoco es por crisis de crecimiento, es porque tenés un shock externo que es negativo. No, me quedé con ese dato yo me acuerdo, yo escribí hace algún mes aproximadamente, porque me habían tirado a fin de junio, que ya había una proyección de 9.000 millones para junio, creo que ya había sido récord mayo, que había sido 7.800 millones Sí. de exportaciones, de importaciones. Ahí a mí me habían dicho que además de la energía podía haber estado por encima las autorizaciones no automáticas, un poco por encima, y había una explicación que yo creo que vale tomada con pinzas, porque no conozco este detalle, pero digo, en su momento lo pregunté y quizá valga parcialmente como respuesta de lo que preguntaba Dani, que es esta historia de que en un momento, sobre todo en el 2021, había como una política para dar las herramientas, todas las herramientas posibles para que la economía vuelva a arrancar. Y que en ese proceso había naturalmente demanda de importaciones que tenían que ver con la recuperación de la economía. Que había un fenómeno de ese tipo, ¿sí? Y que eso puede haber influido, incluso había como un reproche de lo que ocurrió en junio, había un reproche incluso a Culfas, que no sé si es justo o no, pero a mí me lo cuentan en gobierno sobre ese proceso de las importaciones Pero sí, habilitadas para junio. pero Pablo, eso también es un elemento. Obviamente que se necesita una mejor gestión y más precisa la gestión, y esto también en algún momento hace varios podcasts lo mencioné, de la necesidad de coordinación entre lo que sería la Secretaría de Comercio Exterior, Secretaría de Industria con el Banco Central, digamos, para definir a quién le das los dólares, por qué le das los dólares, cuál es la planificación sobre la producción y sobre su demanda de dólares, y eso estuvo ausente. Había registro. Yo cuando hablaba con una y otro de estos organismos que mencioné, me dice, sí, hay registros, hay intercambio. Bueno, no era fluido ese intercambio, yo se los mencioné también, no era fluido, no estaba claro. Y bueno, y entonces ahí también pudiste tener filtración. Pero obviamente estás hablando sobre los márgenes. ¿Qué quiere decir sobre los márgenes? Cuando estás en una situación de
agobio, de asfixia financiera, de necesidad urgente de dólares, porque hay una situación de muchísima tensión. Te imaginas que no se va una economía no se puede definir, si vos lo ves, una economía media como Argentina, bueno, porque hubo 2.000 millones de dólares de importaciones de cautelares, que es un escándalo, pero la verdad no se puede definir una economía por esa magnitud. Tiene muchas otras aristas, digamos, lo que es todo esto, el sector externo, que hace a la debilidad política y económica para enfrentar lo que es la anomalía de una economía bimonetaria, de una economía de ingresos medios y de alta inflación. Todas estas características no la encontrás en ningún otro país del mundo. Toda esta característica no existe en ningún otro país del mundo. Bueno, hay que encontrar o buscar o ver, digamos, no nosotros, obviamente, digamos, qué es lo que se hace con un país con todos estos rasgos, ¿no? Para terminar, por lo menos por mi lado, yo insisto, estoy viendo frente a mí el gráfico de la línea histórica de la balanza comercial de bienes, la información del INDEC, y los ves claramente las barras y ves que el año 2019, el año 2020 y el año 2021 hubo un enorme superávit fiscal superior a los 10.000 millones de dólares, en el caso del año 2019 superior al 15.000 millones de dólares, en el año 2021 casi 15.000 millones de dólares. Para encontrar números similares hay que irse a años muy buenos, como el año 2003, caramba, después de la devaluación descontrolada de la salida de la convertibilidad y con una economía creciendo a tasas chinas, o irse al año 2009. Entonces, insisto yo con la pregunta, está claro que no es una pregunta técnica desde el punto de vista económico, sino más bien política, la pregunta es, ¿qué se hizo para cuidar esos dólares? Porque también es cierto que si esos dólares se hubiesen cuidado, quizás la negociación con el fondo hubiese sido en otros términos, y hoy la posibilidad, el instrumento que tendría el Estado para enfrentar la corrida cambiaria sería otra, ¿no? Esto, insisto, Sí, coincido plenamente con lo que decís. esto lo plantea Claudio Lozano, Felisa Micheli, Amado Boudou, Robelli. Digamos, hay un sector de economistas que, para utilizar una palabra ibañesca, orbitan alrededor del frente de todos, que lo plantean como una falencia. No, es más, Felisa Micheli dice, se le dieron dólares subsidiados a las empresas para que adelanten pago de deuda contraída durante el macrismo. O sea, el Banco Central le daba dólares a 100, cuando el dólar para el resto de los argentinos, llamémoslo, estaba a 200. Bueno, lo planteo como una cuestión política. Me queda una pregunta para que puede ser, es algo que me viene dando vueltas hace unos días y lo dejo como pregunta para un próximo podcast, que parecía que hasta hace, voy a simplificar la tesis, porque me parece que es mucho más profunda y capaz que podemos empezar diciendo que no, pero hasta hace 15 días parecía que el centro de la mirada sobre el gobierno y el frente de todos era el desorden de naturaleza política, ¿sí? No hablaban Alberto y Cristina, Massa estaba en el medio, había tensión, no parecía haber ordenamiento en ese frente, mucho fuego de Cristina sobre Guzmán. Todo parecía tener una entidad mucho más política que económica. La crisis era esencialmente de naturaleza política y la economía, uno podía decir que estaba en conflicto, pero por lo menos no se miraba la economía. Digo que después de que se produce la salida de Guzmán, se da un fenómeno donde parece adquirir cierta tregua de ordenamiento, que yo creo que es muy frágil y que está todos los días sometidas a incertidumbres, y además porque hacia adelante es como un festival de malas noticias o de decisiones antipáticas para tomar, lo cual va a ser más complicado, digamos, que sobreviva la tregua o que perdure la tregua. Desde Guzmán en adelante parece que la política adquirió cierta dinámica de intentar de ordenarse, pero se desmadró la economía. Entonces, es un interrogante para mí, ¿qué pasó? Si estamos viendo distintos, si estábamos poniendo mayor énfasis en un lugar que en otro. Me parece una tesis para poder charlar
en el próximo capítulo, si quieres. Me parece interesantísimo, si querés lo planteamos en el próximo episodio de Truco Gallo. Te anticipo que tengo varios reparos con respecto Sí. a la tesis. Me imagino, por eso es una tesis para tomarla con un poco de tiempo y profundidad. Muy bien, la seguimos en la próxima. Gracias, querido Cuchu. Bárbaro, un abrazo grande para todos y todas. Totó, alcalde de Goret, el dólar allá, el dólar allá tranquilo, no. Siguen el 1-1, ¿no? Conmigo un peso, un dólar, ¿no? Cabalismo residual. Cabalismo ortodoxo. Hay muchos cabalistas, te quiero decir, ¿eh? ¿O no? Ay, sí, a ver. En el frente de todos hay muchos que eran seguidores de Caballo en aquel momento. Está picante, Dani está picante. No, a las dos orillas, para voy a ser justo, a las dos orillas de la facción hay del 3 frente de orillas, todos. poné 3 orillas. Bueno, a la de Massa directamente no. No, a ver, dato biográfico, Néstor Kirchner, el joven y pujante gobernador. Mirá como rápido, levantó el barrilete, ¿eh? No, te voy a dar un pase gol para que Colombati o Walter Fernández hinche la red. Dale. El joven y pujante Néstor Carlos Kirchner, gobernador de Santa Cruz, estudiaba economía con Tomás Liendo, que era un integrante del gabinete de Caballo. Digamos. Sí. Y bueno, y todo el armado de las candidaturas, del armado nacional, del proto-kirchnerismo, que eran todos alrededor de Caballo. Bueno, Vélez, el propio Alberto Fernández, Jorge Argüello, Vito Velo. Estamos hablando de la precuela de todo esto, ¿no? Claramente, ¿no? Bueno. ¿Está bien el dato o no? Extraordinario. Es como para hacer otro podcast sobre lo que significó Caballo y el cabalismo en la política argentina. Todos cabalistas. Cabalistas somos todos. Bueno, sacame del aire. Chao. Hasta luego. Nos vemos. Coordinación: Alfred Ábalos. Producción comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño gráfico: Andrés Roth y Lisandro Aira para Brasilcomunicación.com.